Meses, un año, 2 años. Por este terreno el pastor creo que oró 7 años, ¿no? A veces las oraciones, Dios las escucha, pareciera que no las escucha, pero todo depende de Él, en qué tiempo Él las va a responder, en qué tiempo las va a cristalizar. Esa ya es su voluntad. Pero mayor parte el problema en sí está en nosotros, ¿no? Sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios puede hacer hasta lo imposible. Pero mayormente sucede que nosotros somos el problema. Nosotros somos los que tenemos algo que impide que Dios conteste nuestras oraciones. Tal vez sí las escucha. De hecho que las escucha. Dios está en todo lugar. Conoce hasta nuestros pensamientos. No es necesario que se lo digamos, pero Él ya lo conoce. ¿Amén? Amén. Pero el detalle es, ¿por qué Dios no las contesta? ¿Por qué Dios no responde rápidamente la petición que le hayamos presentado? Vamos a ver eso en el estudio. Les invito a abrir sus Biblias en Salmos 66, 18. Si algún hermano lo encuentra, me ayuda con la lectura. Salmos 66, 18. Amén. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Bien claro está ahí, ¿no? Si en mi corazón hubiera yo mirado la maldad. Bueno, mirar no significa fácilmente así ver, ¿no? Ustedes saben que en la Biblia, ¿no?, hay términos que están escritos de forma literal y de forma simbólica. O sea, literal es de forma específica y de forma simbólica es cuando es una figura, figurativo, ¿no? En este caso, mirar. Mirar, ¿qué significa mirar? La iniquidad. Bueno, aquí mi Biblia dice la iniquidad, en su versión es la maldad. Iniquidad, maldad, pecado, perversidad son sinónimos, ¿no? Cuando nosotros miramos eso, quiere decir que nosotros vivimos en eso. No nos desarraigamos de eso. Un caso es, ¿se acuerdan de la mujer de Lot? ¿Cómo murió la mujer de Lot? En estatua de sal. ¿Por qué? Porque miró atrás. Porque miró atrás. No simplemente porque miró su casa, su ciudad, su gente, su vecino, no. Sino que el pecado está en tomar la decisión de regresar y volver a su pasado. Mirar atrás es no ir en el rumbo que iba Lot con sus hijas, como Dios les había hablado, sino que él sale de ese rumbo, ella sale de ese rumbo y más bien gira y se vuelve atrás. Prefiere su pasado, prefiere su pecado, prefiere su comodidad, el cómo vivía antes, a lo que Dios había establecido, a lo que Dios les había ordenado, salir de esa ciudad. Esa acción de retroceder, de volver a su pasado, de volver a su pecado, por esa acción le vino el castigo de quedarse como estatua de sal, obviamente morir, ¿no? Entonces, aquí la Biblia dice, ¿no?, si nosotros miramos nuestra iniquidad, si nosotros vivimos todavía en nuestra iniquidad, en nuestro pecado, en nuestra maldad, ¿ustedes creen que Dios nos va a escuchar? No nos va a escuchar. El pecado es como una lápida, como una placa ahí de concreto, de metal, que separa al hombre de Dios. Dios ya por medio de Jesús rompió el velo. Antiguamente ese velo era la separación entre el hombre y Dios. Dios por medio de Jesús lo rompió. Pero ahora el mismo hombre, por su pecado, es el que está interrumpiendo, obstruyendo esa comunicación con Dios.
Entonces, debemos analizarnos si aún hay pecados allí en nuestra vida pasada que todavía los estamos cometiendo. Así sea un pecado simple, así digamos es algo pequeñito, pero Dios, pecado simple, pecado pequeño, pecado grande, lo mismo, es pecado. Amén. Entonces, analicemos si es que tal vez alguno de esos, algún pecado, está obstruyendo esa comunicación con Dios. Siguiente circunstancia, situación que obstruye la comunicación con Dios, la encontramos en Mateo 6:5. Si algún otro hermano me ayuda, Mateo 6:5. Amén. ¿Sí? ¿Alguien lo encontró? Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman inmoralmente en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Entonces, ¿qué palabra clave allí podemos resaltar? La hipocresía. Amén. Hipocresía. ¿Alguien sabe qué es hipocresía? Eres un hipócrita, a veces decimos. Hipócrita. Hipócrita. Ya. Un hipócrita es aquella persona que finge, en otras palabras, que miente con sus gestos, con sus palabras. Que aquí puede estar como una santa paloma, pero en otro lado es diferente. Aquí viene, se sienta, escucha la palabra de Dios, o hasta como los fariseos que dice aquí, oran, muy bonito a veces, con voz fuerte. No está mal orar eso, es excelente. Pero aquí se enfoca en cuando lo hacemos de forma hipócrita. O sea, cuando fingimos algo. Cuando fingimos orar, cuando fingimos con vanas palabrerías, para que los demás digan, esa hermana, ese hermano sabe orar, tiene mucha oratoria, sabe cómo comunicarse con Dios, es una gran oradora. O esa hermana es muy espiritual, es muy santa. A veces pasa eso, ¿no? Pero cada uno de nosotros sabemos de qué forma estamos orando a Dios. De cómo estamos comunicándonos con Dios. Una persona, si no me equivoco fue la mamá de Samuel, que se acercó al templo a orar, pero ella solamente dice, derramaba sus lágrimas, no pronunciaba ninguna palabra. Hasta es más, el sumo sacerdote la tildó de ebria, borracha, ¿no? Entonces, no quiere decir de que, bueno, a Dios ya nos comunicamos y cerramos los ojos y estamos orando. También lo estamos haciendo de forma hipócrita. Lo que quiere decir aquí es que nosotros hablemos con Dios de forma sincera, ¿no? Con nuestras propias palabras, con lo que sintamos. Así sea un lenguaje sencillo, ¿no? Así sean términos comunes. Igual Dios escucha esas oraciones. Dios no quiere oraciones hipócritas. Amén. Ese es el segundo punto. El primero fue la iniquidad, el pecado. El segundo, la hipocresía, ¿no? El ser fingidos. Siguiente. Mateo, allí en el mismo capítulo, Mateo 6, 14 y 15. ¿Otro hermano me ayuda? Mateo 6, 14 y 15. Amén. A ver, Analí. Ya que Analí nomás se lee la Biblia.
Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vuestras ofensas. Amén. ¿Cuál sería la palabra clave allí? Perdón. Perdón. Perdonar. ¿No? Se dice científicamente que la mayoría de las enfermedades psicosomáticas o internas o en el sistema inmunológico que la gente sufre es por falta de perdón. Los mismos doctores lo dicen. Uno, el que sufre de presión alta o al corazón, es porque tiene allí algo guardado contra alguien, porque no ha sabido perdonar. Créanme que yo era una de esas personas. Antes le tenía un poco de si se puede decir, no tanto odio, no, rencor, no, un poco a mi papá. Él ha sido bien, los antiguos lo conocen, ¿no? Drástico, conmigo, así recto. Yo pensaba que era un papá malo. Yo tenía esa idea, ¿no? Pero luego ya hubo un tiempo donde nos reconciliamos, nos pedimos perdón. Y a veces pasa, ¿no? Porque nuestra sociedad lamentablemente es así. El papá a veces es malo, perverso. La mamá a veces sufre todo eso. Los hijos crían con eso y se pierden. Y siempre le echamos la culpa a alguien. Siempre le echamos la culpa a alguien. Y eso va anidando el rencor. Muchos aquí creo que han pasado por eso. O están pasando por eso. El rencor, la falta de perdón, afecta más al que lo siente. Porque la otra persona tal vez ni siquiera está enterado de que tú le tienes cólera. Vive su vida tranquila, ¿no? Pero el que se hace daño es uno mismo, el que siente que tiene ese sentimiento de odio. Amén. Entonces, allá en la iglesia donde congregábamos, en los campamentos siempre se hablaba del perdón. Siempre, ese era el tema principal en los campamentos, el perdón. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los hermanos cristianos, por más que tengamos bastante tiempo en los caminos de Dios, siempre guardamos algo de rencor hacia alguien. Porque es difícil perdonar algo que nos dolió. En serio, sí es difícil, complicado. Hasta muchos dicen, ¿cómo voy a perdonar tal cosa? El mismo Jesús perdonó a los que le estaban pegando, golpeando, escupiendo. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Tal vez alguien nos hirió porque no sabía cómo comportarse o cómo hacer las cosas. Si el mismo Jesús perdonó, entonces nosotros también deberíamos perdonar. Así sea complicado, así sea difícil, así nos cueste. ¿Por qué? Porque aquí hay una condición, la misma Biblia lo dice, ¿no? Si nosotros no perdonamos a los otros, entonces Dios tampoco nos va a perdonar. ¿Se acuerdan del cómo se llama la parábola? No, de los deudores. El rey le perdona una deuda a uno de sus deudores, pero este deudor también tenía otro deudor pequeño y no le perdonó esa deuda pequeña, sino que más bien fue y lo metió a la cárcel por eso pequeño. El rey se enteró y le dijo, no, si a ti te he perdonado tremenda cantidad de dinero, ¿por qué no fuiste capaz de perdonarle una pequeñez al otro? Entonces al pequeñito lo soltó, lo liberó y lo metió preso al que no había perdonado una pequeñez. Dios perdonó nuestros pecados,
Porque por cada pecado que nosotros cometamos, le afecta más a Dios que a nosotros, que a otros. Dios perdonó hasta el más vil pecador. Entonces, si Dios puede hacer eso, nosotros ¿quiénes somos para no perdonar? Como le vuelvo a repetir, así sea difícil, así sea complicado. La falta de perdón también obstruye que Dios escuche nuestras oraciones. Porque es sencillo, Dios te dice, si yo he perdonado, yo te he perdonado todo lo que has hecho, ¿por qué tú no eres capaz de perdonar a otro? Amén. Falta de perdón. Siguiente punto. Santiago 1, 6 y 7. Si algún hermano me ayuda, Santiago. Después de Hebreo, si no me equivoco. Santiago 1, 6 y 7. Amén, hermana. ¿Lo escuchamos? No piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Otra parte de versículos bien claros, ¿no? Dice, pero pida con fe. El concepto de fe está en Hebreos 11:1. Dice, es fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que nosotros no vemos, no observamos en el mundo físico, pero sí lo observamos, sí lo creemos en el mundo espiritual. Amén. Entonces, si nosotros tenemos una petición, de hecho que ya la tenemos en mente, ¿no? Díganme que tengo muchos proyectos aquí en mi cabeza. Igual ustedes los deben tener. El hombre por naturaleza es soñador. Aquella persona que no tiene sueños está muerto. Es un cadáver andando. Todos tenemos un sueño, una meta. Así tengamos 80, 90, 100 años. Todos. Así sea el más pequeño. Todos tenemos un deseo. Todos tenemos un anhelo, un sueño. Esos sueños tal vez se los hemos presentado a Dios. Se le hemos dicho, se la hemos contado, comentado por medio de la oración. Pero a veces nuestra falta de fe, a veces nosotros vemos que es imposible. Y eso permite que Dios no lo haga, lo realice. Nosotros mismos ponemos el estorbo de la falta de fe. ¿Se acuerdan cuando Pedro, Jesús estaba andando, se les aparece a los discípulos que estaban en una barca y le dice a Pedro, Pedro, ven conmigo. Jesús estaba caminando sobre el mar. Pedro estaba en la barca y él sabía que esas aguas eran profundas. Pero aún así él se levanta y va en dirección hacia Jesús. Da un paso, 2 pasos, y de pronto dice que él dio la vuelta, empezó a mirar y se empezó a hundir. ¿Y qué le dijo a Jesús? Señor, ayúdame. Jesús le extiende la mano y lo levanta. Esa duda hace que nos hundamos a veces. Esa duda es la falta de fe. ¿No? Esto lo comentaba con los jóvenes allá en el estudio. La falta de fe. El por qué el cristiano fracasa en sus metas, en sus deseos, en sus proyectos, es porque no tienen fe, no tenemos fe. Y es muy fácil decirle al hermano, tenga fe en Dios. Hermana, tenga fe en Dios, siga confiando en Dios. Es muy fácil decirles.
Lo difícil es cómo tenemos fe en Dios. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Dice la Biblia, pidámosle a Dios, ¿no? También es fácil pedirle. Pero así nomás pidiéndole, Dios nos va a hallar 1 kilo de fe para ti. ¿Será así? No. ¿Cómo aumentaríamos nuestra fe? ¿Cómo sería aumentada nuestra fe? ¿Alguien sabe? Por la oración. Palabra de Dios. Esa es la clave. Como les dije, la fe mayormente se prueba en los momentos que estamos angustiados, en los momentos complicados. Porque cuando uno tiene todo, tiene la casa bien construida, tiene el trabajo mejor remunerado, tiene la familia excelente, aparentemente no es necesaria la fe. Pero una fe se vive cuando estamos en momentos que no hay trabajo, que no hay dinero, momentos donde la familia está por ahí complicada. En esos momentos es donde uno prueba su fe y se da cuenta qué nivel de fe tenemos. ¿Por qué? Porque ese es el punto crítico donde el cristiano bien decide caminar su vida en Cristo o decide abandonar su fe en Cristo. Esa decisión va a depender mucho de cómo nosotros conozcamos de Dios, de cómo nosotros sabemos de Dios. Si nosotros no sabemos nada de Dios, entonces lo vamos a abandonar. Vamos a preferir el mundo. Pero si nosotros conocemos de Dios, entonces vamos a seguir firmes. Conocer de Dios es conocer su palabra. Lamentablemente en estos años es muy difícil que Dios nos hable directamente con voz audible, ¿sí o no? ¿O alguien aquí le habla? Difícil encontrar personas así, ¿no? Pero para eso Dios ha dejado que su palabra, por medio de su palabra nosotros podemos conocerlo. Amén. Entonces, si nosotros conocemos de la palabra de Dios, conocemos de Dios, entonces en esos momentos complicados es donde nosotros vamos a mostrar nuestra fortaleza, mostrar nuestra cimentación y esperar en Dios. Aguantar. Eso aumenta nuestra fe. Justo con el hermano Hugo, en el estudio me decía, estoy leyendo sobre Job. Y Job es el ejemplo preciso de fe. Job era una persona multimillonaria. Y de pronto, el diablo le dice a Dios, ¿no? Mira, tu hijo Job te sirve porque tiene todo. Si tú le quitas, vas a ver cómo reniega de ti. Y Dios le dice al diablo, ¿no? Ya bueno, pruébalo, pero no lo toques, no le toques su vida, su salud. El diablo va, le quita su ganado, sus tierras, sus sirvientes, su casa y lo peor, sus hijos. Perder un hijo es lo más triste en esta vida, ¿sí o no? Perder 10 hijos, creo que eran 10, ¿no? Perder varios hijos. Lo perdió todo. Y aún así, miren, imagínense, ¿no? Tener todo y de la noche a la mañana perderlo todo. Pero ni aún así, Job se apartó de Dios. Es más, hasta dijo, si Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el Señor. Luego el diablo nos dice, si lo toco, vas a ver que reniega. Y Dios le dice, bueno, ya tócalo, pero no le quites la vida. Y le manda sarna, ¿no? Sarna, lepra, le manda. Sarna. ¿No? Dice que él se paraba en la calle y se echaba silicio, ceniza, y se rascaba. O sea, era, miren, de estar en un lugar de comodidad a pasar a un lugar de sufrimiento. Pero ni aún así, Job renegó de Dios.
Y por más que la mujer le dijo, ¿no? Maldice a tu Dios y muérete. Pero Job no lo hizo, porque mantuvo su fe, mantuvo su conocimiento en Dios. Él sabía quién era Dios. Si Dios le había dado algo y Dios se lo estaba quitando, era porque Dios es soberano. Dios da, Dios quita, Dios te lo puede devolver, Dios te lo puede quitar. Uno no conoce los designios de Dios. Entonces Job nunca renegó de Dios. Luego ya cuando pasa el tiempo de prueba, el mismo diablo reconoce que Job era un fiel seguidor de Dios. Entonces restituye todo lo que había perdido, 10 veces más. Amén. Logró la victoria. Logró la victoria. Entonces, en esos momentos críticos es donde Dios prueba nuestra fe. Es donde nosotros conocemos el nivel de fe que tenemos. Entonces, para tener un buen nivel de fe, en resumen, es conocer de Dios, conocer a nuestro Dios, leer su palabra, como les aconsejaban los jóvenes, ¿no? Lean la Biblia. Si no les gusta la letra pequeñita, por lo menos lean la Biblia ilustrada, que son historias interesantes, ¿no? Y de eso nosotros podemos aprender mucho, de los personajes bíblicos, de las enseñanzas, las mismas parábolas que Jesús enseñó. Entonces, de esa forma vamos a conocer a Dios y vamos a plantar cimientos en nuestra vida espiritual y vamos a aumentar nuestra fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ustedes ahorita están aumentando su fe, pero lo pueden aumentar más si están en su casa leyendo la Biblia, en sus devocionales familiares, en sus tiempos con Dios, orando y leyendo su Biblia. No necesariamente es estar ayunando 7 días, varios días, vigilando, ¿no? Un cristiano se basa, fundamenta su fe, aumenta su fe conociendo la palabra de Dios. No digo que está mal el ayuno, la oración, eso sí es excelente. Pero importante, considero yo, es la Biblia, conocer de Dios. Amén. Amén. Otro punto, en Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7, a ver si alguien me ayuda. 3:7. ¿Un hermano? Amén. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas alegremente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios, para que nuestras oraciones no tengan desorden. Amén. Bueno, es un mensaje para nosotros los casados, ¿no? Dice tratar bien a vuestras esposas, ¿no? A vuestras mujeres. Sabemos que, me incluyo también, nuestro contexto lamentablemente es un contexto machista, ¿sí o no? Difícil de encontrar hombres, ¿cómo se puede decir? Que hagan lo que hace la mujer en casa, ¿no? El hombre mayormente se dedica al trabajo, con tal de llevar dinero a la casa y ese es creemos que esa es la función, ¿no? Pero acá el versículo dice, en el caso extremo, ¿no? Cuando el hombre trata mal a su esposa, ¿no? Ya en forma excesiva. Entonces, allí Dios ya no escucha la oración. Y si lo vemos en forma recíproca, también, si a veces ahí pasa, ¿no? Que las mujeres son demasiado, ¿cómo se puede decir? Cuando hacen el papel de hombre, ¿no? Y a su esposo lo tratan como
comunitarias, ¿no? Yo cuando fui a Lima, vivía en casa de mi tía, ¿no? Y mi tía, por tener su negocio grande, y mi tío era un simple chofer, también que lo trataba como un juguete, era porque era chiquita, mi tío era grandazo, y se veía mal, ¿no? Y muy por el contrario, tenía otro tío que también, antes a su esposa la trataba también como un juguete, y vemos esos casos comunes en la sociedad, ¿no? Ahora, la Biblia, miren, permite que esté este versículo aquí. Dios permite que esté ese versículo, dándonos a entender a nosotros, más que todos los hombres, ¿no? Tratar bien a las esposas, y viceversa también, la mujer tratar bien a la esposa, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, ¿qué va a pasar? Nuestras oraciones, ahí mismo lo dice, ¿no? Nuestras oraciones no serán escuchadas, ¿no? Entonces, si nosotros cometemos eso, nosotros los hombres cometemos eso, entonces ya sabemos de que es un estorbo para que Dios escuche nuestras oraciones. Amén. Bien, Santiago 4:3. Santiago 4:3. El Leo dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. ¿Cuál sería la palabra clave allí? Gastar en nuestros deleites. ¿Qué es un deleite? Algo que no es necesario. Algo que no es necesario, ¿no? Dice la Biblia en un versículo: Señor, dame lo suficiente para, ¿cómo es? Dame lo suficiente Para no renegar. no me des poco para no renegar de ti, y no me des mucho para no olvidarme de ti. Amén. Dame lo suficiente y estaré agradecido y necesario. Entonces, a veces nuestras peticiones van muy por encima de nuestras necesidades. Esto pasa en jóvenes, hasta puede ser en adultos, ¿no? ¿Ves que en tu casa falta construir una pared, arreglar tu techo, pero aún así estás pidiendo por un carro nuevo? ¿Estaría bien? ¿No? No estaría bien, ¿no? Lo llevamos a otro punto. Pedimos a veces cosas que ya vienen a ser lujos para nosotros, cosas innecesarias, y más aún si son cosas que no agradan a Dios. A veces tenemos en nuestro corazón una petición que va a hacer que nos aleje de Dios. A veces decimos: Señor, dame un trabajo, pero en el fondo queremos ese trabajo para ya no venir a la iglesia y decirle: pastor, por el trabajo es que no tengo tiempo. Pastor, no tengo tiempo para evangelizar por mi trabajo. Recibo mi sueldo y ni siquiera ofrendo, ni siquiera diezmo. Pido por ese trabajo porque quiero comprarme algo. Ya tengo una meta definida. Pero no va en nada con Dios. ¿Dios escuchará esa oración? No la va a escuchar. No la va a escuchar. De hecho, que la va a desechar en una. Cuando el pastor oraba por este terreno, él no oraba para construir casas, construir una mansión para él y su familia, ¿no? ¿Cuál era la petición? Casa para Dios. Que aquí se congregue la mayor cantidad de gente posible y escuche de Dios y reciba a Dios. Esa era la petición. ¿Y Dios la cristalizó? Nos dio este terreno, ¿sí o no? Porque iba en conexión con Dios para su gloria.
Amén. Entonces, si nosotros tenemos una petición, sepamos de que esa petición vaya en los lineamientos con Dios. Que esa petición, si te es entregada, no te aleje de Dios. Si sabes que te va a alejar de Dios o que no le agrada a Dios, créanme que es por demás que tú le pidas a Él. Dios escucha las oraciones que son alineadas con Él, que sean para su gloria. Si yo le pido por un trabajo, que sea para glorificar a Dios, que con ese trabajo yo pueda bendecir a mi iglesia. Si yo le pido ingresar a la universidad, que cuando yo termine esa profesión la pueda ejercer al servicio de Dios. Que yo tenga un negocio que sea para bendecir a mi iglesia. Amén. Si yo tengo un hijo, que ese hijo sea para que sirva a Dios. Amén. Entonces, que todo lo que nosotros le pidamos sea alineado a dar la gloria a Dios. Y vean que con eso Dios va a escuchar. Siempre mi papá nos ha enseñado, ¿no? Que todo lo que nosotros empecemos, siempre darle algo a Dios. Por ejemplo, queremos hacer un negocio, ya el 10% va para la iglesia, va para bendecir a la iglesia, y Dios va a prosperar eso. Amén. Bien, hermanos, entonces lo que les he explicado en muy básico, ¿no? Son las cosas que impiden que Dios escuche y responda a nuestras oraciones. La primera fue la iniquidad, no permitir que el pecado obstruya nuestras oraciones. La segunda, hipocresía, presentarnos a Dios lo más sencillo posible, lo más sinceros posible, así sea simplemente llorando, pero que Dios vea que es de corazón. Amén. Amén. Tercero, ¿cuál fue? El perdón. Bueno, ya es un tema delicado, ¿no? Cada uno sabe si en su corazón guarda algún resentimiento, algún rencor hacia alguien o hacia algo. Quiera pedirle a Dios que le dé fuerzas para pedir perdón. Les comento esto, mi papá hace poco nomás que falleció, antes que fallezca mi abuela, ¿no? Había tremendo problema allí familiar, que a mi papá lo insultaron, le dijeron de todo, y ellos más nos matan porque somos cristianos. Y así el pastor, y así es esto, y así lo otro, y así. A que blasfemaron el nombre de Dios. Pero en una reunión, cuando él siempre viaja a Lima, ¿no? Los reunió a todos. Y allí les pidió perdón al peor de mis tíos, créanme, que había hablado mal. Él le pidió perdón. Y mi papá no había hecho mucho. Pero aún así nosotros debemos dar ese paso, ¿no? Dar ese paso, así sea complicado, así nos hayan hecho lo peor, pedir perdón. Y van a ver que las bendiciones vienen sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pedir perdón. El cuarto punto, con fe. Ya les dije, ¿no? ¿Dónde se ve la fe? En los momentos difíciles. ¿Cómo podemos salvar esos momentos difíciles? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Entonces les aconsejo, lean la Biblia. Tomemos el hábito de lecturar la Biblia, así sea un par de versículos al día o un capítulo, ¿no? Conocer de Dios, conocer de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Otro? La vanidad, los lujos. Eliminar esas ideas, ¿no? De hecho que el hombre, como les dije, tiene sueños, tiene metas, pero eso va de forma progresiva. Prioricen sus necesidades, prioricen sus peticiones, ¿no? Pídanle a Dios lo más urgente que deseen, lo más urgente que necesiten. Luego ya de a poco Dios va a bendecir. No es malo tener dinero, no es malo tener propiedades, no es malo tener empresas, no es malo ser millonario.
Es más, Dios nos ha mandado a eso. Pero va a ser en su tiempo. En su tiempo. Amén. Amén. ¿Hubo otro? ¿Ah? La vanidad de la iglesia. Bien, hermanos. He podido compartirles entonces sobre estos impedimentos. Analicemos ahora de forma personal qué es lo que está afectando esa oración para que pueda Dios escucharla y responderla, ¿no? Tal vez no vamos a dibujar aquí, usted está pasando por eso, por lo otro, no. Ya sabemos que a Dios nos podemos comunicar con Él mediante la oración. Y nosotros mismos podemos analizar en qué estamos fallando, en qué estamos faltando. Solamente pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Amén. Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Dios no quiere que el cristiano ande enfermo. Dios no quiere que el cristiano ande en el aspecto económico endeudado. Dios no quiere que el cristiano ande todo triste, cabizbajo. No. Tal vez podemos estar pasando esos momentos por nuestra propia culpa. Dios nos ha llamado a ser personas grandes. Somos hechura y creación de Él. Somos hijos de Dios. Dios quiere, por lo tanto, lo mejor para sus hijos. El detalle está en nosotros, como dije en el inicio. El problema está en nosotros. Dice que Dios ya predestinó algo para cada uno de nosotros. Ya tiene un propósito establecido para ustedes, para cada uno. Queda en nosotros que Él haga ese propósito, ¿no? Por ahí lo teníamos. Señor, cumple tu propósito en mí. Señor, cumple tu propósito en mí. Pero que no quede así en pequeñas palabras, ¿no? A veces, muchas veces pasa que el propósito de Dios no se cumple por nuestra culpa, por lo que nosotros estemos sepultando aquí en nuestras vidas. Amén, hermanos. Van a hacer la dinámica de la semana pasada, ¿no? El pastor ha dicho que tienen que ir orando por esas cuatro puntos. Cada uno de ustedes es un mundo, una vida diferente, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas, ¿no? Entonces, se van a formar 4 grupos. Los que estuvieron la semana pasada igualitos se forman y oran por esa petición, ¿no? Pero ya de antemano les he explicado, ¿no? Primero, tal vez falta perdón, pidan perdón. Tal vez están pidiendo por vanidades, bueno, ya no las pidan. Tal vez están con incredulidad, entonces propónganse conocer más de Dios para que aumente su fe. Amén. Entonces, debemos tomar cartas en el asunto, porque si no vamos a continuar igual. Si no vamos a seguir así, en esta misma situación.